El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y la usó como la palabra de Dios, pero esa semilla cayendo en diferentes terrenos, que es el corazón del hombre. Pero la palabra de Dios es como esta lluvia que empezó a caer. Nadie puede detener, nadie puede realizar, aunque hoy el hombre ha querido producir nubes, ha hecho un cambio sistemático, pero la lluvia sigue siendo algo que tiene vida en sí misma. Así como la lluvia, que es una metáfora que se usa para la palabra de Dios, tiene un propósito. Y ese propósito es infalible. El pasaje dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía. La lluvia no vuelve a caer en el mismo lugar del cual fue tomada. No. En este momento que está cayendo, no sabemos si estas partículas vienen de qué continente, o de qué región, o de qué océano. Lo único que sabemos es que ella fue trasladada, enviada, fue llevada. Así es la palabra de Dios en tu vida. No regresará vacía. Pero ¿qué clase de terreno eres? ¿Qué clase de terreno eres? ¿Eres un desierto que la lluvia le cae? Ahora, la palabra de Dios genera vida. Al igual que la lluvia, hace germinar la semilla para dar pan al que come. La palabra alimenta tu alma, crea nuevas realidades y sostiene la existencia. Pero tú puedes anular la palabra de Dios cuando le permites a tu alma hablar tontadas y sandeces. Tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes leer la Biblia, pero si de tu boca sale una palabra, esa palabra puede anular la palabra de Dios. Y yo te quiero hoy amonestar a que cuides los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón. Hay gente que se siente ofendida, molesta, pero no se da cuenta que está comiendo del fruto de su lengua. ¿Y cuándo terminará ese fruto? Porque gente cree que hace, las que hace, vienen a Dios, se arrepienten y ya todo se subsanó. Perdóname. Tú puedes venir a Dios, Él te va a perdonar, pero la cosecha de lo que sembraste tiene que terminarse de producir. Y es cuando vemos que la gente se frustra, recae, se desanima, porque la palabra que se envía no produjo en ella algo, pero es que perdóname, es como la tierra que está reseca, está ajada, está agrietada, y la palabra comienza a entrar y lo primero que hace es penetrar, hasta que el campo nuevamente se humedece y las grietas que tenía desaparecen. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Por eso el apóstol dice, persiste en aquello con toda perseverancia.
Por eso Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y voltea atrás no es digno de él. Por eso la Biblia dice que los discípulos perseveraban en la oración, en el ruego, con acción de gracias. Por eso Efesios dice en el capítulo 6, versículo 19, orad en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica. Ahora, el Logos de Dios, que es su Hijo, está hablando hoy a tu vida. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si tú reconoces que en tu corazón había amargura, que en tu corazón había odio por X o Y persona, y fuiste y pediste perdón, pero te vuelves a acordar, volviste a abrir el caso, volviste a abrir el problema. Y lo tremendo es que hay un problema grande en tu alma. ¿Por qué? Y me voy a adelantar un poquito. Porque la ciencia ha descubierto, no yo, que hay algo de impacto psicológico y neurológico en tu vida. La neurociencia ha encontrado que las palabras que tú dices, primero cuando las hablas, te las dices a sí mismo, que es lo que ellos llaman como el diálogo interno. No soy psicólogo, solo leo. Y las palabras que tú les dices a los demás, primero moldean tu cerebro, moldean tu autoestima y muestran la salud mental que tú posees. Ahora tú dirás, no, pues entonces soy loco. Pues estás llegando a un estado, cada vez que tú hablas sandeces, burradas, brutalidades, palabras necias. Es que yo siento que no me quieren. ¿Tu autoestima dónde está? ¿Dónde está tu salud mental? Tú estás percibiendo algo que ni siquiera la gente lo tiene. Pero tú ves fantasmas donde no los hay. Psicológicamente estás mal. Las palabras actúan casi como un fármaco biológico. Entra a tu cuerpo y produce lo que tú quieres. Por eso me adelanté para decirte qué es lo que quiero estudiar, si Dios lo permite, el jueves. Porque si el libro de Génesis, desde el capítulo 1, nos muestra el poder de la palabra de Dios, no las manos, porque no dice que Dios tomó y formó, no. La Biblia dice que Dios
habló para crear el universo. Dios dijo, envió su palabra. Por eso el Señor Jesús quedó impactado cuando aquel hombre se acerca y le dice, di la palabra, envía la palabra, mi criado sanará. No tienes por qué ir, porque recuerda que la persona de Jesús, siendo Dios, dejó sus atributos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, dejó sus atributos de Dios, no dejó de ser Dios, sus atributos de Dios, para volverse un siervo, o sea, un humano, entiéndalo. Y él debía ir, y el hombre le dijo, un momento, di tu palabra. O sea que hay poder en la palabra. Si Dios creó el universo por su palabra, ¿por qué tú creas tu propio universo de caos, de enfermedades, de penurias, de sandeces, de torpeces, por tus propias palabras? La Biblia dice que el que come de sus propias palabras lo hace, y lo quiero estudiar. Por eso Isaías nos muestra cómo es que esa palabra operó no solo en Génesis, sino sigue operando a través de la historia, a través de la vida de las personas y a través de un plano espiritual como una fuerza imparable que siempre cumple lo que promete. Pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y tú me podrás decir que eres un cristiano, aleluya, gloria a Dios, pero en tu hablar hay más carne, hay más zars que vida. Y tú podrás enojarte conmigo, pero déjame decirte que de evangelio tú no tienes nada. Yo te invito, no que te vuelvas a convertir, no, porque la sangre de Cristo no es para ser pisoteada. Yo te invito más bien a que renueves tu mente por la misma palabra de Dios, a que cambies tu hablar. Hay gente que habla bonito de Dios, pero cuando se refiere a su plano humano, habla unas cosas que uno queda sorprendido, aterrado, y dice, verdaderamente esa persona nunca aprendió y nunca va a salir de su estado, y todo te saldrá mal, no porque yo lo digo, porque tú mismo te has enlazado con tus propias palabras. Tú mismo te has enlazado con tus propias palabras. La palabra que crea, dar, palabra hebrea. El relato de la creación, Dios no usa las manos para moldear el universo, usa su voz. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. En el hebreo, la palabra dar no solo significa palabra, sino también cosa, logos, suceso, creación. Para el pensamiento semítico, la palabra de Dios es una acción concreta. Dios habla y la realidad se pliega a su voz. La palabra teológica aquí es eficiente, hace lo que dice. Pero esa palabra se encarnó. Y esa palabra es el Logos. Así lo muestra el Evangelio de Juan. Al igual que el Evangelio de Génesis, que es la introducción de Dios creando el universo, ahora Juan nos da la introducción de lo que Dios está haciendo a través de su Hijo, creando personas nuevas, renovadas
por su palabra para que el libro de Hechos nos muestre lo que puede hacer todo aquel que ha nacido por el Logos de Dios, la persona de Jesús de Nazaret. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, Logos, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí la palabra ya no es solo un sonido o un mandato, es una persona, Jesucristo mismo. El logos, en la filosofía griega, era la razón que ordena el universo. En la teología cristiana, esa razón se vuelve humana para comunicar el mensaje divino de la forma más directa posible. Es por eso que yo te quiero hablar, si Dios me lo permite, acerca del poder de la palabra humana. Y ahí es donde comienza uno a pisar callos, y ahí es donde uno comienza a molestar. Pero yo te quiero invitar a que tú te mires en un espejo. Y si en ese espejo te ves tú, que es la palabra de Dios, estás en tu carne. Porque si tú te reflejas en el espejo, que es la palabra de Dios, pero ves a Cristo, vas bien. Y alguien dirá, ¿cómo es eso? ¿Qué profundidad tiene? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos como Él es. Así como Él es, somos nosotros. Somos sus embajadores. No puede salir de mi vida una palabra de maldición cuando alguien me hace algo, porque Dios nunca maldice a nadie. Recuerda que la maldición vino a causa de el proceder del hombre. Cuando Dios le habló a Moisés que el pueblo se parara en una montaña, unas 6 tribus y otras en otras, ellos repetían palabras de bendición si hacían lo que Dios había ordenado, o palabras de maldición si desobedecían lo que Dios había ordenado. La vida del hombre está en el obedecer. Pero para tú obedecer primero debes oír. Si tú no oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, te irá mal. Es por eso que hoy Dios nos invita a escuchar a su Hijo, Jesucristo. Y es el llamado que yo te quiero hacer. Yo no te puedo hablar de prosperidad, yo no te puedo hablar de otra cosa si tú primero no arreglas tu vida contigo mismo. Tú puedes trabajar como una mula y nunca te rendirá el dinero, porque estás atado con tus palabras y no hay bendición. Y tú podrás orar, tú podrás hacer lo que quieras, pero no tienes una vida de paz y satisfacción y solo tú lo sabes. Y tú dirás, pero me la está echando larga, como dice un sobrino de mi esposa, ahora mío. Me la tiró larga. No sé si es larga o corta, pero analízate, reflexiona y medita si la palabra de Dios está en ti. Una fuente no puede dar 2 clases de agua. O da agua dulce o da agua amarga. Pero no puede haber una mezcla. Porque recuerda que se vuelve algo tibio. Y Dios aborrece al tibio. La Biblia dice que Él lo vomita de su boca. Es mejor que seas frío o caliente. Reflexiona. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Yo solo te pido que tu palabra llegue a cada corazón. Yo solo te pido que tu palabra penetre a cada vida. Yo solo te pido que tu palabra comience a crear conciencia
en cada persona que me escucha. ¿Qué está saliendo? Podrá decir, es que me sacaron el mal genio, me sacaron de casillas. Pueden sacarnos el mal genio, pueden sacarnos de casillas, pero es mejor aprender a refrenar nuestra lengua. Es mejor aprender a no pecar y ser tomados por inmundos. Es mejor refrenarnos y callar. A veces pasan injusticias, pero debemos callar. Padre, haz que esta palabra penetre lo más profundo de cada corazón. No lo hago para que me elogien, lo hago es porque es tu palabra y es tu palabra la que yo envío. Por eso, Señor, te pido que cada persona pueda entender qué está recibiendo de palabra, qué está aceptando de palabra. Palabra de bendición o palabra de maldición. Por favor, Señor, haz que nosotros podamos vernos y entender que si tu palabra es un poder dínamos, un poder que transforma, que genera, que no cambia, un poder que va avanzando, un poder que no se detiene. Y esa palabra tú la has puesto en nosotros a través de la persona de Jesús. Por eso esa palabra debe generar en nosotros vida para dar vida a otros. Y no tratar de creer que tenemos la vida cuando tenemos la propia muerte, porque solamente damos palabras de maldición, palabras negativas, palabras de desilusión, palabras y truhanerías que no llegan a nada. Por eso tú dices que debemos cuidar lo que hablamos, con quién nos juntamos a hablar. Tenemos que meditar en ello. Ayúdanos, Señor. Haznos crecer en ti. Haznos saber qué poder hay en esa palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy por tu palabra y te pido que esta palabra no vuelva vacía, sino que llene cada corazón y llene a cada vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú comienza a creerle a la palabra de Dios, no al ruido del mundo, no. Pero a veces vive más en el mundo porque tus redes, porque tu familia, porque tus vecinos, porque etcétera, etcétera. Corta eso. Es mejor a veces uno alejarse de la gente. Cuando yo oigo hablar a la gente de todos estos temas de política, me alejo, me contraigo, porque ¿qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? Este mundo irá de mal en peor, no tiene solución. No lo hay. Hay gente que se viste con piel de oveja, pero son lobos y engañan a la gente, destruyen a la gente. ¿Qué escuchas? ¿Qué dejas entrar a tu vida? Medita en ello. Y si Dios lo permite, te estaré hablando de la palabra y su esencia. Porque de la fruta, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, la lengua, su poder, comerá de sus frutos. Mira que la Biblia no dice el poder de la palabra de Dios, no. Es el poder de tu propia lengua, de tu propio hablar, de tu propio proceder. No te vayas, quédate ahí, no te molestes. Todo lo hago por tu bien. Espero que este programa sea de gran bendición para ti. Compártelo a otros. No te quedes con él. Agradezco su participación. Agradezco que tú nos estés viendo. Vuelvo y te digo, lo hacemos sabiendo que tú perteneces al rebaño de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Y si no, yo te invito a que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. No necesitas cambiar de religión. Necesitas cambiar tu rumbo de vida.
no necesitas cambiar de doctrina, necesitas cambiar el rumbo de lo que te han enseñado. Permítele a Dios que Él haga ese proceso en ti. Para ello, empieza a conocer a Jesús. Jesús es la palabra de Dios, hecha carne, hecho visible. ¿Y cómo lo puedo ver? A través de su palabra. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.